Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lice Dosnay. Soy parte del plantel docente de la Cátedra de Anatomía Patológica que conforma el módulo de Patología y Diagnóstico 1. Para dar continuación al teórico que le estaba dando la doctora Otaña, voy a seguir hablando de lo que son las lesiones celulares. La doctora le comentaba que existen lesiones celulares que pueden ser subletales o reversibles, o bien puede haber un punto que las lesiones ya no puedan recuperarse de esos cambios morfológicos y funcionales, y este punto de inflexión conlleva a una muerte celular. Esta muerte celular se puede dar por dos mecanismos, tanto por necrosis como por apoptosis. La necrosis significa muerte celular y la apoptosis significa caída de las hojas de los árboles o de los pétalos de las flores. Si bien ambos procesos hacen referencia a la muerte celular, comprenden etiologías y mecanismos diferentes que vamos a ver a continuación. La necrosis es el espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular luego de actuar la noxa. ¿Qué quiere decir? Que es una serie de mecanismos que se continúan a la muerte celular luego de que actúa la causa, que puede variar desde una privación de oxígeno por hipoxia o por isquemia, que significa pérdida de riego sanguíneo. También puede ser a causa de un agente físico, como por ejemplo un traumatismo mecánico, temperatura extrema, cambios de presión atmosférica. Puede ser por agentes químicos y fármacos. Puede ser por agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, entre otras causas. Todas estas causas pueden producir una lesión celular que llevan a una necrosis. Generalmente la necrosis se da en un grupo de células porque es una muerte accidental y comprende la sumatoria de dos grandes procesos. Por un lado se produce la digestión enzimática de la célula, que puede ser por las enzimas de esa misma célula que se denomina autólisis, o por las enzimas de una célula vecina o externa que se denomina heterólisis. Sumado, como dijimos hoy, a la desnaturalización de las proteínas, que quiere decir que es la pérdida de la estructura tridimensional que da como consecuencia la pérdida de la función biológica asociada a esa proteína, ya sea que es una proteína que conforma estructuralmente la célula, o que es una proteína de transporte, o tiene una función enzimática. Se suman ambos procesos y dan paso a lo que es la necrosis. Bueno, la necrosis también produce la lesión de la membrana celular. En esta lesión se produce una disfunción mitocondrial donde hay una carencia de ATP y frena la vía de síntesis de fosfolípidos, por eso también es el daño en la membrana. Esta pérdida de fosfolípidos de la membrana se produce por activación de las fosfolipasas dependientes de calcio y radicales libres. Se produce también una anormalidad citoesquelética por activación de las proteasas dependientes del calcio. Hay un producto de descomposición de los lípidos por los ácidos grasos libres no esterificados con efecto detergente sobre la membrana. Como consecuencia, hay un daño en la membrana mitocondrial, daño en la membrana plasmática y daño en la membrana lisosomal. Se sufre una serie de cambios morfológicos en la célula necrótica. Entre esos tenemos cambios a nivel del citoplasma y cambios a nivel del núcleo. A nivel del citoplasma se produce una edematización celular, donde hay un citoplasma vacuolado por la digestión de la organela, es decir, que hay una diferencia
osmótica que hace que entre más líquido intracelularmente. Estas alteraciones intracitoplasmáticas, por ejemplo, comprenden una eosinofilia aumentada por la pérdida del ARN y un aumento en la unión de la eosina por las proteínas desnaturalizadas. Hay la ruptura de la membrana celular por los cambios bioquímicos que mencionábamos anteriormente, donde se ve implicada todos los cambios mitocondriales. Y a nivel del núcleo sucede tres fenómenos importantes. Por un lado tenemos la pignosis, que es el encogimiento nuclear y el aumento de la basofilia por la condensación del ADN, la cariorrexis, que es la fragmentación del núcleo, y la cariólisis, que es la desaparición de la basofilia de la cromatina por las ADNases. Y finalmente, todos estos fragmentos que quedan de la célula son fagocitados por células inflamatorias, es decir, son englobados y degradados por células inflamatorias. Si bien vimos a grandes rasgos cuáles son los fenómenos que suceden durante las necrosis, estas necrosis pueden adoptar diferentes patrones morfológicos de acuerdo a su etiología y al órgano al que afecta. Tenemos las necrosis isquémicas, necrosis grasa, la necrosis licuefactiva y la necrosis gaseosa, que son a grandes rasgos las más frecuentes, y a su vez tenemos otros tipos que son como una subclasificación de las anteriores porque tienen sus variantes, donde encontramos la necrosis fibrinoide, necrosis gomosa, necrosis hemorrágica, la gangrena, que puede ser a su vez seca o húmeda, pero vamos a ver ahora detalladamente cada patrón morfológico. La necrosis isquémica o de coagulación es un producto de la desnaturalización de las proteínas estructurales y enzimáticas, es decir, donde veíamos la pérdida de la estructura tridimensional de las proteínas. La causa más frecuente es la isquemia por oclusión vascular o una falta de retorno venoso, ¿sí? El ejemplo más representativo es el infarto. Si vamos al concepto de infarto, decimos que es la necrosis isquémica de un órgano o tejido por oclusión vascular, arterial o venosa. Sin embargo, hay diferentes tipos de infarto. Tenemos los infartos blancos o anémicos, los infartos rojos o hemorrágicos, los sépticos y asépticos. Pero esto más que nada va a depender muchas veces de la circulación que tiene cada órgano, porque va a haber tipos de circulaciones más susceptibles a la isquemia. El riñón entonces tiene una circulación terminal y es susceptible de un tipo de necrosis isquémica o de infarto blanco, si es una isquemia blanca. Acá vemos otro ejemplo donde tenemos una sección del ventrículo izquierdo del corazón, donde tenemos esta área blanca de necrosis isquémica o infarto blanco. ¿Sí? Acá también vemos una zona blanca o necrosis isquémica blanca. Y en esta zona periférica vemos una zona más oscura, congestionada, que es reaccional a la zona de necrosis. Acá vemos histológicamente donde se conserva, ¿sí?, toda la estructura celular, donde vemos los glomérulos, todos los túbulos renales conservados, y esta zona más oscura donde tenemos la zona reaccional a la zona de necrosis, con todas las células inflamatorias. Acá vemos mejor a mayor aumento los glomérulos, los túbulos, y la zona reaccional inflamatoria.
Acá igual vemos también, esta es la zona isquémica, esta es la zona inflamatoria con los glomérulos llenos de eritrocitos, vasos congestionados. Acá vemos a mayor aumento, glomérulos con los eritrocitos y los túbulos que tienen su estructura conservada pero no tienen núcleos, están vacíos en su interior, son células fantasma. Esto comprende la parte renal, esto comprende la parte cardíaca, donde vemos también acá a mayor aumento lo que son las fibras musculares del corazón, la reacción inflamatoria con todas las células inflamatorias. Y acá vemos el límite entre lo que es la parte necrótica, fíjense cómo acá se ve esta estructura celular conservada, y acá la célula vital con todas las células inflamatorias a su alrededor reaccionando a la zona necrótica. Acá vemos, por ejemplo, nuevamente cómo vemos esta estructura celular conservada, con los bordes conservados. ¿Sí? Acá vemos de vuelta toda la zona necrótica. Se ve perfecto acá el vaso obstruido, trombótico. Y acá en esta zona, estas son todas células inflamatorias que están reaccionando ante la zona de necrosis isquémica. Acá de vuelta vemos, esta es todo el límite de la zona necrótica, que es acá en el centro. Esto comprende, este preparado comprende un lobulillo hepático, donde vemos la obstrucción de la salida venosa, que sería acá en el centro, y toda esta zona vendría a ser la zona límite de la parte necrótica, que toda esta sería la parte necrótica y esta la parte conservada con todas las células inflamatorias reaccionando al área necrótica. Ven como nuevamente las células aparecen como células claras, rosadas, eosinófilas, con la estructura conservada pero sin vitalidad. Ahora vamos a ver otro tipo de necrosis isquémica o por coagulación, pero en este caso hablamos de un tipo de infarto rojo. Acá estamos viendo un pulmón. ¿Sí? El pulmón, a diferencia del riñón y del corazón, vemos que tenemos una doble circulación. Tenemos por un lado la arteria bronquial, la vena pulmonar. En este caso, toda esta zona de la región del pulmón tendría que estar irrigada por la vena pulmonar, que seguramente se ve obstruida, y la arteria bronquial trata de suplir esa circulación, ¿sí? Que muchas veces la vena se puede haber tapado por un trombo o émbolo, y la arteria bronquial trata de suplir esa circulación llenando de sangre esa zona y se produce el estancamiento de sangre. Entonces vemos que en vez de ser una zona isquémica blanca, se produce un infarto rojo. Vemos acá en el preparado a mayor aumento, donde toda esta zona, donde están los alvéolos, se llenan de líquido, ¿sí? Los alvéolos se llenan de edema, y acá se puede observar el vaso obstruido con el trombo de la vena pulmonar, y en cambio en este límite vemos toda la zona con el infarto rojo donde se llena de sangre, ¿sí? Hay una isquemia, se llena de sangre y es sangre estancada. Acá vemos a mayor aumento donde vemos los alvéolos, y en esta zona donde está lleno de líquido, ¿sí? Tenemos un edema. Vemos los vasos totalmente congestionados. Acá vemos la zona del infarto donde
toda la zona de los alvéolos están llenos de matíes, de glóbulos rojos. Esta es la zona del infarto rojo. Estos son los alvéolos llenos de sangre. Bueno, en este caso vemos otro tipo de circulación donde no es ni terminal ni tiene doble circulación, sino que el intestino tiene una circulación con anastomosis, quiere decir que entre la parte arterial y venosa se forman como si fueran uniones, donde permite una mayor conectividad entre el sistema circulatorio. Es decir, que si se cierra una parte, se tapona una parte, entonces cuando hay una obstrucción en alguna parte que tiene que irrigar una zona amplia, se produce una vasodilatación de las zonas vecinas tratando de suplir el riego sanguíneo de esa zona y la llenan de sangre, es decir, se produce un proceso similar a lo que veíamos en la zona de pulmón. Y entonces se llena de sangre y se produce el infarto rojo. Como vemos acá, vemos una zona más oscura, se producen estas zonas oscuras o rojas. Acá vemos también en una macroscopía donde vemos esta zona infartada, necrótica, y esta zona que si bien está congestionada, está vital, que es la que le daba el aporte de sangre a la zona necrótica. Acá vemos en la histología donde vemos esta zona roja, es la zona infartada, y esta zona periférica, la zona infartada, donde tenemos una zona de edema. Bueno, ahora para hablar de otro patrón de necrosis, vamos a hablar de lo que es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es una variante específica de necrosis que es patoneumónica, es decir, que está asociada al bacilo de la tuberculosis. Su nombre deriva de casium porque tiene un aspecto como si fuera de queso. En esta imagen podemos ver una zona de una parte, un lóbulo del pulmón, y esto es un ganglio iliar necrótico que tiene este aspecto blanquecino como si fuera de queso. Acá vemos un granuloma con una reacción inflamatoria periférica y una zona central amorfa de necrosis gaseosa. Acá vemos en otro aumento esta zona donde tenemos diferentes células inflamatorias que lo van a ver más adelante, que conforman las células epitelioides, la corona linfocitaria, que son todas células inflamatorias reaccionales a este foco central de necrosis gaseosa, donde tenemos una zona desorganizada, con material amorfo, ¿sí? Células muertas. Acá vemos también patrón morfológico característico de la tuberculosis, donde tenemos un granuloma tuberculoso, pero lo más importante que tenemos que ver acá es el foco central de desorganización donde vemos la necrosis, ¿sí? Acá vemos, en esta zona, vemos la zona central de lo que es la necrosis gaseosa. Entonces decíamos que la necrosis gaseosa es una forma distintiva de necrosis por coagulación que está asociada a una infección tuberculosa. Tiene una apariencia macroscópica blanca en aspecto de queso en lo que es el área de la necrosis, ¿sí? Acá podemos ver el patrón de necrosis por licuefacción que generalmente se da en lo que es tejido nervioso. Se produce por la digestión enzimática y es característica de hipoxia cerebral e infecciones. En la diapositiva podemos observar
una zona de la macroscopía donde encontramos la zona necrótica en esta región y a mayor aumento en la microscopía vemos esta zona reaccional. Esta es la zona de reacción donde vemos las células inflamatorias y toda esta zona pálida, más clara, es la zona de la necrosis por licuefacción. ¿Qué es lo que encontramos? Que este tipo de necrosis característicamente hace una pérdida de la morfología normal del tejido. Sí, acá vemos a mayor aumento donde encontramos los macrófagos agrandados, vacuolados. Esa zona de pérdida de la morfología, acá de vuelta, una pérdida de la morfología total, un aumento en el calibre de los vasos, ¿sí? Aparición de células inflamatorias. Y lo característico, nuevamente repito, de este patrón de necrosis es que se produce por hipoxia cerebral y es característico del tejido nervioso. En cuanto a lo que es necrosis grasa, la podemos encontrar típicamente en todo el tejido adiposo. Se da típicamente por la liberación de lipasas pancreáticas activadas en las sustancias del páncreas y en la cavidad peritoneal. Es decir, que sucede en zonas donde encontramos tejido graso o tejido adiposo. En este caso, bueno, el páncreas sabemos que está rodeado de la grasa del peritoneo, ¿sí? Acá vemos la región donde se produce la digestión enzimática de la lipasa. Y entonces, si se produce un traumatismo o una ruptura del tejido pancreático, se liberan las enzimas y produce esta digestión enzimática causando la necrosis grasa. Vemos acá de vuelta en esta zona, necrosis grasa, y acá en la histología podemos observar toda esta pérdida de estructura, estas zonas claras, donde es similar a lo que vamos a ver en gangrena, se pierde totalmente la morfología del tejido. Vamos a verlo a mayor aumento. Bueno, acá podemos observar a mayor aumento lo que veníamos hablando de ese desorden o de esa pérdida de morfología, donde encontramos un área totalmente homogénea, amorfa, sin estructuras. Vemos acá estructuras claras. Podemos llegar a observar alguna que otra estructura celular. Acá vemos una zona donde encontramos algunos cristales de colesterol, abundantes células inflamatorias, algunas células gigantes reaccionando a la necrosis. Más adelante vamos a ver qué son las células gigantes, ¿sí? Otra vez una zona morfológica, vasos aumentados de tamaño, no se distingue bien qué es, algunas leves estructuras celulares. Acá vemos otra vez los adipocitos, ¿sí? Que se conjugan muchas veces formando una gran estructura y una gran reacción inflamatoria alrededor. Bueno, este es otro patrón que es la necrosis fibrinoide, que se da típicamente en vasculitis. Este tipo de necrosis se da en los vasos. Vemos, por ejemplo, acá en la luz del vaso, este es el vaso, no sé si se llega a distinguir, este es el endotelio, y por dentro se empieza a formar como una obstrucción, como un trombo, donde
se deposita el material fibrinoide. Muy bien. Este es un tipo de necrosis que se denomina necrosis gomosa, que es otro patrón, pero es una variante de la necrosis isquémica. La diferencia es que es patoneumónica de la sífilis. Si esta espiroqueta hace que el organismo reaccione produciendo estas perforaciones, esto es un paladar, se producen unas perforaciones sumamente traumáticas en los tejidos y toman ese aspecto y esa morfología por el tipo de etiología que causa la necrosis, ¿sí? En este caso de la espiroqueta de la sífilis. Ahora vamos a ver el último patrón de necrosis, que es la necrosis gangrenosa o denominada gangrena, que no es más de una necrosis por coagulación o necrosis isquémica, que fue el primer patrón que vimos hoy, sumado luego a una licuefacción bacteriana. Acuérdense que dijimos que las necrosis isquémicas podían ser blancas, rojas, sépticas o asépticas. En este caso va a ser una necrosis séptica por la invasión de microorganismos. Y acá fue interesante mostrarles porque es un tipo de necrosis que vemos frecuentemente en el consultorio dental porque afecta a la pulpa de las piezas dentarias por una infección por caries, por las bacterias que forman la caries. Entonces se forma una necrosis de la pulpa dental. Acá vemos, por ejemplo, en la radiografía dental, podemos observar la gran cavidad de caries que afecta a la zona pulpar. Acá vemos de vuelta la caries en una foto clínica y esta es la foto histológica. Acá vemos restos de pared de dentina, la dentina infectada con los microorganismos. Esta zona más oscura son zonas donde están conglomerados de microorganismos y esta zona donde se deshace la dentina es una dentina desorganizada y acá vemos dentina totalmente infectada, pierde totalmente la configuración. Ven, por ejemplo, acá vemos dentina. Esto sería lo que debería ser normalmente la organización de la pulpa, donde vemos que ya se pierden las zonas, hay conglomerados de microorganismos, estos son microorganismos. Y acá la pulpa aparece como resquebrajada, pierde totalmente su morfología, su anatomía, y es lo que podemos encontrar en un caso de una caries dental avanzada con invasión de microorganismos.